¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Ya están todos nuevamente? Muy bien. Hemos visto la importancia que tiene, el saber definir qué es la resistencia, qué es la rigidez y qué es la estabilidad en el comportamiento de las estructuras. Estamos viendo que muchas veces las estructuras sí pueden tener la resistencia necesaria, o sea, que tienen la capacidad de resistir una carga, pero frente a la rigidez, vemos que la estructura no presenta esa rigidez, o sea, empieza a deformarse, empieza a mostrar grandes deformaciones hasta llegar a un colapso. Entonces, en una estructura no solamente depende cuántas cargas va a resistir, sino cuál es el comportamiento, cuál es la rigidez que tiene todos los elementos estructurales frente a un tipo de carga. Entonces hemos visto varios análisis de casos. Se ha visto, por ejemplo, cómo esa unidad social en los yungas ha tendido a desplazar, claro, evidentemente uno ha considerado cargas gravitatorias y no así no ha visto el empuje del suelo. Entonces, cuando yo hago un análisis de caso, tengo que hacerlo de manera amplia, tengo que ver qué efectos tiene o qué incidencias tiene, por ejemplo, las cargas gravitatorias, las cargas de empuje, etc. También hemos visto que como un elemento estructural puede cambiar totalmente el comportamiento de las estructuras. Habíamos visto que cuando yo tengo un pórtico y el pórtico es de una luz considerable y empieza a deformarse, por querer reforzar, lo coloco una columna, pero al colocar esa columna estoy cambiando el comportamiento de la estructura. Entonces, cuando yo hago un refuerzo, un análisis de una estructura, tengo que ver todas las posibles soluciones. Si lo coloco esto, mejora, empeora o cuál es la condición que tiene. Entonces, siempre es importante no solamente ver desde un punto de vista, sino ver desde todo el comportamiento de la estructura, cuál es la incidencia que tiene. ¿Ya? Dice, en general, podemos afirmar que una fuerza interna produce un esfuerzo actuante que trata de romper al elemento. Que se rompa depende del esfuerzo resistente que tenga el elemento, el cual dependerá del material y sus dimensiones transversales. Entonces, aquí dice, en general, podemos afirmar que una fuerza interna produce un esfuerzo. Pero ¿de dónde ha aparecido esta fuerza interna? La fuerza interna aparece porque hay una carga externa. Cuando hay una carga externa, y esa carga, ¿se acuerdan cuando vimos el columpio? Cuando se sentó la persona, era una carga externa. Esa carga externa ha generado una serie de fuerzas internas. Y cada fuerza interna ha generado un esfuerzo. Entonces, debido a una carga externa, aparecen fuerzas internas en la estructura. Y estas fuerzas internas generan esfuerzos en la misma. ¿Qué dice? Análogamente, esas mismas fuerzas internas producirán deformaciones de los elementos, los cuales dependerán igualmente del tipo de material y sus dimensiones. La resistencia de materiales se ocupa del cálculo de los esfuerzos y deformaciones que producirán, debiendo garantizar el ingeniero que las deformaciones estén dentro de los límites permisibles y obviamente que no se produzcan rupturas. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Que mis estructuras se mantengan en equilibrio, por un lado, y que pueda resistir las cargas y que las deformaciones estén dentro de los límites permisibles. También la capacidad de carga tiene que estar dentro de los límites permisibles. ¿Ok? Ya. ¿Qué más podríamos ver? Hemos hablado tanto de lo que es la resistencia, la rigidez,
la, la estabilidad, pero y he hablado de muchos factores. Entre estos, la resistencia, la rigidez, estoy viendo que son características y el comportamiento de una estructura. Pero ¿a qué se debe? A la actuación de lo que son las cargas. Las cargas. Cuando una carga interactúa con la estructura, va a generar fuerzas internas y estas fuerzas internas, esfuerzos. Entonces, es momento de hablar de qué son las cargas. ¿Qué son las cargas? Y aquí dice, por ejemplo, las cargas son todas las solicitaciones mecánicas, acciones y fenómenos externos a los que deben responder una estructura para mantenerse en pie y que tiene que ser incluidas en el cálculo estructural. Entonces, las cargas son todas las solicitaciones mecánicas, acciones y fenómenos externos. Dice, están constituidas principalmente por el peso propio de los elementos que lo constituyen, el mobiliario el equipamiento, la decoración y el peso y las cargas debido al uso, así como todas las acciones eventuales que llegarán directamente a la estructura. Entonces, mire, las cargas son solicitaciones mecánicas o acciones de fenómenos externos. Si hay el viento, cuando una estructura tiene un contacto directo con el viento puede considerarse una carga interna, una carga externa o simplemente es un fenómeno cualquiera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿Qué creen? A ver, ¿dónde está? Blanco. Elian. Elian, ¿crees que el viento es una carga, es un esfuerzo, es una carga interna, una carga externa o no tiene nada que ver en resistencia de materiales? Elian, ¿está? Blanco. No está Elian. Cautín, Adrián. Sí, ingeniero. Lo que te preguntaba, el viento cuando interactúa con la estructura, el viento será una carga interna, una carga externa o un esfuerzo o un fenómeno cualquiera. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees que es el viento en una estructura? Sería una carga externa. Muy, muy bien, Adrián. El viento es una carga externa. que, que dice, es una acción, sí, el viento es un fenómeno externo que principalmente va a generar una serie de esfuerzos en la estructura. Pero ¿cuándo? Cuando el viento interactúe o actúe directamente con la estructura, Este tipo de cargas dice que pueden ser el peso propio, el peso de la mobiliaria, en fin.
Entonces, todo eso puede ser una carga. Ahora, veamos lo siguiente. En el siguiente gráfico, yo puedo ver las cargas. Las cargas pueden tener diferente naturaleza. Unas pueden ser concentradas, pueden ser cargas puntuales. En otro caso puedo tener cargas lineales y en otro caso puedo tener cargas superficiales. Entonces, las cargas pueden tener diferente tipo de naturaleza. Todo depende de cómo está actuando en la estructura. Una carga puntual. A ver, una carga lineal. ¿Cómo podríamos identificar una carga lineal? Aquí les muestra, por ejemplo, la viga y hay una carga lineal. ¿Cómo podrían identificar ustedes una carga lineal en la estructura? ¿Cómo podrían identificar una carga lineal en la estructura? ¿Alguna idea, algún criterio que pueden indicar? Poniendo un objeto cualquiera encima de la estructura Inge. ¿Cómo podrían hacer una carga? ¿Cómo podrías tener una carga lineal? ¿Cómo podrían tener una carga lineal? ¿Dónde está? ¿Cómo podrían compartir una carga lineal? ¿Dónde está mi pizarra? Aquí. Ahora sí. Pantalla. Directo una pantalla. A ver, ¿qué pasa si yo tengo el siguiente pórtico? Miren, tengo una viga. Lo colocaremos como tal. Una acá. Miren, tengo una viga. Este va a ser mi muro, este va a ser mi muro, y lo pintamos de otro color. Pintamos esto y ya no estamos olvidando. Imaginemos lo siguiente. Este va a ser mi muro. Un muro de pared. Aquí está. Entonces, aquí tenemos este murito. Aquí está. Este murito. Un murito de ladrillo. Puede ser ladrillo hueco o ladrillo gambote, no sé. Este muro está sobre una viga. Este muro está apoyado sobre una viga. Esta viga, a su vez, está apoyada en una serie de columnas. Una columna y otra. ¿Cómo podría idealizar esta estructura? Ahí está. Esta es una viga. Ya lo hemos dicho, esta es una viga. Esta es una viga cualquiera, de cualquier tamaño. No nos dicen que despreciemos el peso de la viga. A eso más me está diciendo. Desprecie el peso de la viga y de las columnas. ¿Cómo podrían idealizar esta estructura? Datos. Nos vamos a dar una serie de datos. Esta altura para nosotros va a ser 2 metros. 2 metros. Es un ladrillo hueco con un peso específico de 1600. 1600 kilogramos metro cúbico. 1600 kilogramos metro cúbico. Kilogramo metro cúbico. Metro cúbico. Y el espesor de este murito es 0,12. 0,12. 0,12. ¿Cómo podríamos idealizar? Y les digo, tengo aquí una carga
lineal, tengo una carga superficial o tengo una carga puntual. ¿Qué tipo de carga creen que tendría? Porque para idealizar yo tengo que saber eso. Sería lineal, ingeniera, porque está en toda la viga. Ya, sería lineal, dice su compañero. Entonces vamos a decir, el primer criterio, el muro se representará carga lineal. Lineal, listo. Muy buen dato el que me ha dado su compañero. ¿Cómo voy a idealizar esta estructura? Miren cómo voy a idealizar. ¿Cuál es el elemento estructural? La viga. Entonces, aquí tengo la viga. No sé qué luz tendrá. Está apoyada sobre dos columnas. Entonces, aquí tengo un par de apoyos. Estoy idealizando de alguna forma. Podría decir que estaba empotrada, pero he dicho que estaba apoyada. Aquí está. Ya, así. Un apoyo fijo, un apoyo móvil. Y dos, la carga. Su compañero me ha dicho, muy amablemente me ha dicho, no, la carga es una carga linealizada. Y ahora les pregunto, ¿cómo encuentro esta carga linealizada? Aquí está. Viene para acá, baja para acá y aquí está. Esta carga tendría estas características. ¿Y representan a quién? Al muro. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo encontrar esta carga? Esta carga linealizada que la llamo Q, Q minúscula, y le vamos a decir que sea del muro. Carga del muro. Lo linealizo. ¿Alguna idea, algún criterio? Noelia. Noelia. ¿Cómo tú linealizarías la carga de este muro? ¿Cómo linealizarías esta carga de este muro para idealizarlo en esta estructura? ¿Cómo idealizar? ¿Cómo podrías llevar la carga del muro a una carga lineal? Porque ustedes han aprendido, ¿no? Ustedes han aprendido a tener una viga con la carga, pero, o sea, ¿cómo llevaría yo de la vida real a un análisis matemático, a un análisis? ¿Cómo podría llevar esa carga, ese muro, a una carga lineal? ¿Alguna idea, chicos? Noelia, ¿qué dices? ¿O no tiene, no sabes cómo podrías hacerlo? ¿Dónde está Noelia Pizarro? ¿Cómo estás, Noelia? Creo que no puedes activar tu sonido, pero si no puedes, el que no puede activar su sonido puede habilitar lo que es escribir un mensajito en el chat y ya. Porque si no voy a pensar que no están en clases, ¿no ve? Es que tampoco, Inge, creo que se puede escribir en el chat. Extraño que no se puede escribir. Está habilitado para que sí puedan escribir. Lo único que no se habilita es para que puedan sacarme a mí de la reunión, digamos. Tampoco se le escucha a Bravo, que está hablando, creo. No, yo quería comentar de que el chat no me aparece a mí disponible. No me deja. O sea, básicamente no me aparece el icono de chat. Igual, ¿Cómo se Inge. puede idealizar esta carga de un muro para llevarlo? Alguien me estaba hablando.
¿Cómo puedo hacerlo? De la siguiente forma. Yo necesito primero el peso específico del material. Entonces, lo primero que yo tendría que tener es el peso específico del muro. ¿Dónde está? ¿Cuánto es el peso específico del muro? Aquí vamos a colocar el peso específico del muro. ¿Por quién? Multiplicado, como decía antes su compañero, por la altura y luego multiplicado por el espesor. Esos tres datos yo necesito para linealizar la carga. Entonces, digo, el peso específico, ¿cuánto es? 1600 kilogramos metro cúbico. 1650 kilogramo metro cúbico. Entonces aquí colocamos 1600 kilogramo centímetro al cubo o metro al cubo, listo. Por la altura, ¿cuánto es la altura? Por 2 metros, 2 metros, por 2 metros. Y por el espesor, 0.12 metros, 0.12 metros. ¿Cuánto nos da esta carga? ¿Cuánto les da esa carga? ¿Y qué unidades tiene? 396 kilogramos metro. 396 kilogramos metro. Miren, de esta estructura, donde yo tenía una carga en 3 dimensiones, he podido linealizarla. Tengo una carga de 396 kilogramos metro. Entonces, he idealizado cómo se está comportando mi estructura y en base a cómo he visto cómo se estaría comportando y qué características tiene, he representado de una forma mi carga. Ahora, si les digo del ejercicio anterior, del gráfico anterior, ¿recuerdan? Ese muchacho que estaba sentado en una baranda de, a ver, vamos a traer nuestro gráfico, ¿dónde está? Un modo de revisar dónde está este gráfico. Podría idealizar esto. ¿Cómo podría idealizar? Pero me imagino ahora que hay no solo uno, sino dos. Este que se llama Pedro y el otro que se llama Lucas. Pedro, ya. Primero vamos a empezar con esta imagen. ¿Cómo podrían idealizar esta estructura? ¿Cómo podrían idealizar esta banqueta? Ideas. Sería una carga puntual. Ya. Entonces yo coloco mi viga. Lo primero que tengo que hacer es colocar mi viga. Lo segundo, el tipo de apoyo. Yo veo qué tipo de apoyo tiene. Si es empotrado o si es articulado. Si es empotrado o si simplemente está apoyado. Considero que está simplemente apoyado. Entonces, veo. ¿Cuánto pesa Pedro? Ah, Pedro vale una carga puntual. Imaginemos que este muchacho fornido pesa, no sé, el peso es igual a 80 kilos. 100 kilogramos. 100 kilos. Entonces, como esta persona la puedo considerar como una carga puntual, que equivale a 100 kilogramos. Pero imagino que viene aquí su amiguito. Aquí está su amiguito. Este es Juan. Aquí está sentadito. Miren, ha venido y se ha sentado Juan. Y este Juan es pues así delgadito como lo ven. Es un debilucho de estos y pesa, imaginemos que este pesa, a ver cuánto imaginamos. Un flacucho de esos, no sé, unos 50 kilos ya.
No lo haremos tan flacucho. Ya, 50. Ya, 50 kilos. Y imagino que está en el apoyo. ¿Dónde lo coloco a este hombrecito? ¿Dónde lo coloco a este hombrecito que se llama Juan, que acaba de aparecer? ¿Dónde ustedes colocarían? Aquí voy a colocar unos incisos. A, B y C. ¿Dónde estaría? Al lado de Juan, y lo sumo y digo, esta carga es igual a 100 más 50, 150, ¿o cómo tendría que hacer? ¿150? ¿Qué dice? Así lo podré colocar, o sea, de que cuando viene Pedro, aquí está, no, este es Pedro y este es Juan. Cuando viene Pedro y Juan, tengo una carga de 150 y ya no de 100. ¿Qué dice? ¿Está bien esa mi idealización o no? ¿O tendría que poner otra carga puntual? ¿Qué dices? ¿Dónde está Ramos? Ah, dime, Cristian. Yo le decía que sería mejor poner otra carga puntual de A. Él dice que colocaría aquí una carga y esta carga equivale a 50. Gracias, Cristian. A ver, ¿qué me dices vos, José Luis Ramos? ¿Está bien el criterio de tu compañero o no nos evitamos la fatiga y lo sumo a una sola carga? Ingeniera, ya estoy confundido. Yo pienso que sería solamente uno, ¿no? Uno solo. Gracias, Ramos. Tengo dos criterios. Ramos me dice, no, ¿para qué va a tener dos cargas? Considere una carga equivalente a 150 y pare de contar. Pero Cristian me dice, no, ingeniera, debería tener dos cargas. Carga 1 y carga 2. ¿Y cuál es la respuesta final? La respuesta final es de que yo tengo dos cargas diferentes. Aquí tengo la carga 1, equivalente a 50 kilogramos, y aquí tengo la carga 2, equivalente a 100 kilogramos. Entonces, cuando yo tengo esta situación, yo tengo que ver cómo tiene que incidir las cargas. Unos me dirán, pero ¿por qué lo va a colocar así? Sí me incide. ¿Por qué? Porque esta carga va a cambiar las reacciones. La reacción de A va a ser muy diferente a la reacción de B. Si hubiera colocado una sola carga, como me decía Ramos, entonces hubiera incurrido en un error, porque hubiera dicho que el apoyo A y el apoyo C son iguales. Pero no, en este caso es que esta carga va a hacer trabajar más a este apoyo A frente al apoyo B. Entonces, estos análisis, tal vez uno dirá, ay, no me parece de acuerdo este análisis que está haciendo. Este análisis a mí me permite ver cómo yo puedo idealizar una estructura, una imagen tan básica, cómo puedo idealizar y convertirlo en un elemento estructural. Una banqueta cualquiera con un muchacho. Estoy viendo que está trabajando como una viga con una carga puntual. Cuando viene su amiguito a sentarse, veo que es una viga simplemente apoyada con dos cargas diferentes. No son iguales. El primer caso que teníamos. Si tengo con una sola carga puntual, es muy diferente a este que tengo dos cargas. Son dos casos diferentes. ¿Por qué? Porque cuando tengo una sola carga, el apoyo A y el apoyo C son iguales.
cuando tengo dos cargas en diferentes posiciones, el apoyo más esforzado es A frente a C. Eso es la diferencia. Entonces, cuando yo idealizo una estructura, lo tengo que llevar a lo más real posible y poner todas las condiciones que se tienen. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Qué les pareció ese ejemplo? Bonito, feo, no sé. Algo que quisieran acotar. Y si en vez de tener esto, a esta personita, ¿dónde está? No tengo aquí las cargas. A ver. Aquí debe haber este esfuerzo. No hay. A ver, si yo tuviera esta repisa, imaginemos una repisita de un cuarto cualquiera. Y tengo aquí mis libros, mis tesis, digamos. Aquí están mis tesis. Miren, esta es una repisa. Y aquí están puros libros o pura tesis. Y todas las tesis son del mismo tamaño. ¿Sí? Aquí está. Ahí está, miren. Es una repisa de libros. ¿Cómo podrían idealizar? Alguien que me ayude, por favor. ¿Cómo podríamos idealizar esta repisa donde está sosteniendo una serie de libros? Lo primero, voy a idealizar como si fuera una viga. Aquí está. Lo primero, esto es una viga. Entonces, aquí tengo que poner la carga. ¿Cómo podrían idealizar ustedes la carga? Esta carga. Son del mismo tamaño, siempre va a tener que recibir esa cantidad de libritos y del mismo tamaño y del mismo grosor. ¿Cómo idealizarían ustedes? Imaginemos que aquí tiene una distancia A. Aquí tiene una distancia A. Y aquí una distancia B. ¿Cómo podrían idealizar? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea, chicos? Yo como idealizaría de esta forma. Mi repisa sería esta viga simplemente apoyada y la carga lo representaría como una carga distribuida, ya que siempre van a ser del mismo tamaño. ¿Miren? Y siempre los coloco bien pegaditos. Entonces aquí yo tengo esta carga distribuida que está a una distancia del apoyo 1, está a una distancia A y del apoyo 2 a una distancia B. Miren, cómo idealizado.
esta repisa que tiene que resistir 5 tesis del mismo tamaño. Entonces lo estoy idealizando como si se tratara de una carga distribuida a estas distancias. De esta forma yo puedo idealizar a la estructura. Es importante para nosotros saber idealizar a nuestra estructura, poder ver cómo se podría interpretar. Ahora, miren, las cargas, entonces las cargas pueden ser cargas internas, cargas lineales, cargas superficiales, cargas puntuales, etc. Pero aquí yo veo que hay diferente tipo de cargas. Habían habido cargas muertas, cargas vivas y cargas accidentales. Entonces, cuando hablo de una carga muerta, me refiero a una carga que no cambia con el tiempo. Entonces, las cargas muertas se refieren principalmente al peso de la estructura. Por ejemplo, la losa no se va a cambiar, la losa se va a mantener. Entonces, es una carga que no cambia con el tiempo. Las cargas vivas, sí, las cargas vivas son aquellas que cambian con el tiempo. Y las cargas vivas pueden estar, en este momento aquí tengo 3 personajes en el piso superior, pero estos pueden salir a la calle o pueden ir a ver la tele en esta zona, de modo que cambien, de modo que cambia su posición con el tiempo. En un momento están en esta posición y en un determinado momento cambian a un ambiente u otro. El granizo, también la nieve, el granizo, son cargas vivas que cambian con el tiempo. El viento y el sismo puedo considerar que son cargas accidentales. Son cargas accidentales y eventuales. No siempre aparece el viento o no siempre tiene la influencia. O el sismo. Hay zonas que no tienen ni sismo. Entonces, ese es un punto de las cargas. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, chicos? ¿O todo está correcto? No, ingeniera, de mi ¿Algún parte se comentario? entendió. Muy bien. Entonces, aquí vamos a quedar. Nos vamos a ver el día jueves. ¿Ok? Ah, no se salgan todavía. Voy a sacar la lista. Muy bien, muchachos. Vamos a sacar la lista donde está participantes. Descargar la lista de asistentes. Otra vez. 27.2 y esto es a la conclusión de clase. Listo. Listo, muchachos. Nos vemos el día jueves. Ingeniera, Dime. una consulta, ingeniera, creo que a nosotros no nos agregó como fuimos invitados y entonces no, como le dijeron mis compañeros, no se podía ver nada en el chat. Por lo menos, digamos una vez mi compañero que le agregue así para que nos pase el video. No te he entendido muy bien, Ramos. O sea, para descargar el video, ¿hay alguna dificultad o algo así? Sí, ingeniera, es que nos pasó el link y entonces a través del link fuimos invitados, digamos, entonces no estamos agregados a la reunión. Por eso es que no nos aparece la opción del chat. Ok, no te preocupes. De la asistencia, por ejemplo, como he descargado, se descarga directamente del Teams, donde me muestra la interacción de cada uno de ustedes, por ejemplo, cuando salen o entran, o en qué tiempo se han conectado. Listo, ingeniera. Hasta luego. Listo, chao.
Buenas noches a todos. Oh, buenas noches, no, buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero.